En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La sancionada policía sandinista inició a ejecutar el allanamiento y confiscación de los bienes de las 24 ONGs que ayer fueron canceladas su personería jurídica por parte del Parlamento controlado por el dictador Daniel Ortega, bajo el argumento de que estas entidades realizaron actividades al margen de la Ley 997, Ley de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento. 15 de las 24 ONGs clausuradas por el sandinismo se dedican a la atención médica de personas en todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó el hostigamiento al gremio médico de Nicaragua, quienes también han sido citados y amenazados bajo la ley de ciberdelitos por supuestamente mal informar de la situación de la pandemia del COVID-19 en el país. El Partido Liberal Constitucionalista PLC, tachado de ser colaboracionista del régimen de Daniel Ortega, ya tiene fórmula presidencial para participar en las cuestionadas elecciones generales de noviembre de este año. Se trata del empresario turístico Milton Arcia y María Flores Moncada, candidato a la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua respectivamente. Ambos dijeron que con la postulación de esa fórmula presidencial se acabó el dedazo en el PLC. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, denunció el secuestro del ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, quien es investigado por el supuesto delito de traición a la patria por medio de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, Independencia y Autodeterminación para la Paz. Ese mismo delito ha sido imputado a otros 27 líderes opositores por haber supuestamente pedido intervención militar extranjera en los asuntos internos de Nicaragua y por aplaudir y pedir sanciones contra funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega. La Corte Internacional de Justicia en La Haya convocó a Nicaragua y Colombia para el próximo 20 de septiembre sobre el largo litigio que mantienen ambos países respecto a sus fronteras marítimas. Debido a la pandemia del COVID-19, el Alto Tribunal de la ONU dijo en un comunicado que celebrará las audiencias en un formato híbrido, es decir, algunos miembros de los equipos legales podrán asistir al Palacio de la Paz en La Haya, mientras que otros deberán intervenir por videoconferencia. El caso tiene como origen una decisión de la misma Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorables para Managua que para Bogotá. A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que dio positivo por COVID-19 y que suspende inmediatamente su agenda pública. Pese a que la OEA, que tiene su sede en Washington, aún realiza las sesiones del Consejo Permanente de forma virtual, Almagro ha mantenido su agenda en forma personal. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Está con COVID, Luis Almagro. Y ha decidido, como decía la nota de Moisés, suspender su agenda pública. Acá está el tuit en donde dio a conocer que había dado positivo por COVID-19, por lo que decidió suspender inmediatamente su agenda pública y está siguiendo todas las recomendaciones médicas. Dice Almagro, afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y si tienen la oportunidad no duden en vacunarse. Fíjense ustedes qué interesante y es la enorme disyuntiva que hay sobre el tema de las vacunas. Y hay gente que tiene una campaña absoluta de no vacunarse. Bueno, Almagro vacunado le dio COVID. Y eso nos lleva nuevamente a la afirmación de que nadie está exento de que le dé coronavirus por mucha vacuna que se haya puesto. Porque recuerden que ninguna de las vacunas que han sido aprobadas para usarse o para inocular a la gente tiene el 100% de cobertura. La más alta tiene hasta el 94%. Pfizer. Y entonces eso significa que los que estamos vacunados no podemos andar por la libre. No podemos creer que ya estamos inmunes y que entonces no nos va a dar nada. ¿Qué es la ventaja? Bueno, que estás menos propenso a que te dé. Y segundo, ante la variante Delta, que es más contagiosa y parece ser más agresiva, los efectos, la vacuna parece que los mengua. Así que a partir de lo que dice Almagro,
pues hay que tomar en cuenta todos los elementos que dan vuelta alrededor de la vacuna. La vacuna hay que ponérsela. Y el ser humano es una especie sumamente extraña. Cuando no había vacuna, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Y cuándo van a estar las vacunas? Hay que buscar cómo estén las vacunas pronto para que si nos vacunemos y entonces volver a la normalidad y volver a nuestro mundo de antes, que nunca va a ser igual. Ahí está la vacuna y entonces comienzan una campaña, pero de cosas completamente absurdas. Que te vas a quedar estéril, que no vas a poder tener hijos, que te va a dar un derrame, que te va a dar... hombre... Increíble. Cosas que no son científicamente probadas, pero el miedo, a partir de lo que uno escucha, comienza el cerebro a bombardearte y a decirte no lo hagas. Mejor no. Y te quedas expuesto, abierto completamente a que el virus te alcance. Entonces, creo yo que no podemos perder la oportunidad teniendo la posibilidad de vacunarnos. Hay que vacunarse, hombre. Hay que vacunarse y tomar todas las medidas. Aún vacunado, tomar todas las medidas. Aquí se está volviendo a las mascarillas en los lugares cerrados. ¿Por qué? Porque el nivel de contagio va para arriba otra vez y vuelta para atrás, mano. Retroceso. Tiene que ver con nuestra responsabilidad, lavarnos las manos, el alcohol gel, la distancia social, la mascarilla, la vacuna. El coronavirus vino para quedarse, no se va a ir. Y entonces nosotros tenemos que ser responsables, primero con nosotros, después con nuestra familia, después con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Tenemos que ser responsables. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos todos. Se ha confirmado no por la Guardia Sandinista, sino por fuentes familiares del doctor Francisco Aguirre Sacasa, que está secuestrado, que fue secuestrado. Pretendía, de acuerdo a lo que se conoce, salir de Nicaragua por tierra hacia Costa Rica. Fue retenido por migración, le dijeron que no podía salir del país. Y cuando venía de regreso, digo que venía de regreso como que estoy en Managua, pero bueno, cuando iba para Managua de regreso, ahí fue secuestrado y hasta ahora no se sabe cuál ha sido su destino. ¿Estará en el Chipote? No sabemos. ¿Está siendo torturado? No lo sabemos. ¿Estará siendo golpeado y sometido a vejámenes y a atropellos? No lo sabemos. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Porque el régimen tiene ese sadismo nato de hacer sufrir a las personas en todo lo que sea posible. Y por tanto, el doctor Aguirre Sacasa se suma a los secuestrados políticos. Y aquí viene una lección que creo que tenemos que aprenderla todos, pero particularmente aquellos que se manejan, ¿no? Aquellos que andan tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Y digo esto porque el doctor Aguirre era un defensor, diría yo, un tanto disimulado por un momento, pero a veces muy abiertamente, del ejército sandinista. Él decía que el ejército podía ser el elemento que podía ser el fiel de la balanza en algún momento en el que respondieran más a la Constitución que a la ideología y a los intereses económicos que tienen y las relaciones y los negocios que tienen con el régimen. Digo esto porque no hubo ejército, no hubo Chele Business que lo salvara. No hubo. No hubo coronel, ni coronelito, ni coronelote, ni generalote, nada que lo salvara. Y el doctor Aguirre había bajado el gas bastante. Creo que los artículos de la prensa eran de cualquier cosa menos de lo que estaba pasando en Nicaragua. Desde que apareció con el caso de las campanas, ¿verdad? Ya en agosto del 2020,
que lo esposaron y lo presentaron como un criminal que traficaba con antigüedades. Desde ahí bajó el gas. Y eso no lo eximió de lo que está pasándole ahora. Y de nuevo, esto lo digo por aquellos que son lobistas, ¿verdad? Y que son defensores y justificadores del actuar del ejército sandinista. No hay generalote, ni coronelote, ni capitán, ni nadie que te pueda salvar al momento en el que la dictadura decide pasarte la cuenta. Ojalá y entiendan, porque son oficiosamente defensores, pero no solamente porque les cae bien el ejército, sino porque les pagan para eso. Y entonces, esos bollitos que vas a recibir por andar defendiendo a criminales con un uniforme, te puede tocar también a vos la puerta y vos decís, general, ¿me va a ayudar? Hermanito, buscate a otro, porque si el comandante dice que va secuestrado, va secuestrado. Punto. Ojalá y aprendan. Ojalá y aprendan. Les decía que a propósito de las persecuciones delirantes y de los juicios y casos nacidos del somnífero que consume Murillo y que consume Ortega y que le dan a consumir a todos los coprófagos de la dictadura y particularmente a los fiscales y a los miembros del Poder Judicial de Ortega y a todo el sistema penal, han citado nuevamente a don Fabio Gadea Mantilla, al Ministerio Pútrido. Ahí está, en pantalla, ustedes lo tienen, la citatoria para que mañana, viernes 30 de julio, a las 9 de la mañana, se presente a las oficinas centrales de la Fecalía. Entonces, una vez más, otoñal empresario radial, a quien respetamos mucho y a quien queremos mucho, lo están obligando a llegar a responder un interrogatorio al estilo del patíbulo, muy a lo purgatorio, y además algo sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Pero son símbolos, son señales que la dictadura sigue enviando, ¿verdad? Sigue enviando para que todo el mundo vea. Y ahí, Aguirre Sacasa, un viejo. Don Fabio es un viejo. Así, hablemoslo en paz. Viejos, ancianos ya. Don Fabio ya es un hombre, pues, que por favor, hay que respetarle la cana, hay que respetarle el andar. Y sin embargo, no hay respeto por nadie. Son señales, son símbolos que la dictadura lanza para que todo el mundo diga, la chocha sea don Fabio, que anda por los 90 años. Lo están citando, que cuanto más a mí, mano, para que vos decidas lo que vamos a hablar más adelante con Byron. ¿Me quedo o me voy, mano? Aquí esta es una cuestión que no tiene ningún parangón. No hay valladar, no hay barrera. Todo es posible. Todo es posible. Increíble, ¿no? Cómo la dictadura, a través de ese tipo de acciones, lanza el terror, echa a andar el terror. Y la gente comienza a pensar, wow, esto se está complicando cada vez más. Se está complicando cada vez más. Para los que son opositores, para los que son adversarios, para los que piensan distinto, para los que creen que la Constitución debe respetarse y que no necesariamente tienen que ser opositores. Son de los nicaragüenses que dicen la Constitución me da el derecho de expresarme, de pensar diferente, de manifestarme, de elegir cada cierto tiempo a las autoridades de mi país. Eso dice la Constitución. Sin que haya fraude, sin que haya sainetes, sin que haya libretos mal escritos y mal actuados por la dictadura y por sus comparsas o por sus compinches. Eso dice la Constitución. Y el nicaragüense que se siente respaldado por ese documento reclama, alza la voz, dice. Por ejemplo, hay una carta anónima muy buena de un médico que está circulando por las redes. Voy a leerla para que ustedes vean
como el sarcasmo que hay incluso, y la ironía que hay en el escrito de este médico que es anónimo. Dice: confieso como médico nicaragüense, voluntariamente sin necesidad de tortura, que soy culpable. Sufrí y lloré cuando la dictadura Ortega Murillo asesinó a cientos de personas. Acostumbrado a experimentar el dolor ajeno y controlar por mi profesión, no fui capaz de aguantar el asesinato de niños y del pueblo desarmado. Acepto que desobedeciendo a las autoridades y a sanitarios, atendía a heridos, usé los recursos estatales de la salud y me enfoqué en ayudar a los demás. Confieso que fui ético y que no acepté la mentira, que no pude aguantarme. Y le dije la verdad a la población sobre la COVID-19, como era mi obligación profesional y ciudadana. Confirmo que no escuché la clara señal de callar que me enviaron al despedir a colegas por cumplir con su deber médico. Reconozco que he sufrido como nunca impotencia de ver gente muriendo por no prevenir la enfermedad y que he dicho claramente que ustedes, el gobierno y sus seguidores, han contagiado criminalmente al pueblo. Veo que llaman a mis colegas para que no hablen de la COVID-19, que se sumen a la campaña mentirosa que manifiesta que nuestra gente enferma, que nuestra gente enferma y muere por otras enfermedades que extrañamente no habían matado a tanta gente antes. Siento que no hay diferencia entre matar a la gente a tiros o matarla contagiándola intencionalmente con este virus que me cambió la vida. Me declaro culpable de haber escogido la carrera de medicina y de no ser capaz de hacerles caso, aunque ya ni mi boca esté cosida con ese hilo fatal que ustedes me imponen: el silencio o la cárcel, el silencio o te quedas sin licencia médica y sin trabajo. Acepto que soy médico y que un día ustedes que rompieron el juramento hipocrático serán llevados ante los tribunales juntos y que yo podré seguir trabajando por mi pueblo y en mejores condiciones. Yo, médico, me acuso sin necesidad de torturas. ¿Qué les parece? Es un escrito que tiene una profundidad increíble. Y yo felicito a quien lo hizo, que es un médico. No voy a decir su nombre, yo lo conozco, es un médico anónimo, así es por él, pero conozco quién lo hizo. Y me parece que el escrito es enormemente significativo en momentos en el que la dictadura se empeña en perseguir a los médicos, amenazar a los médicos, en descabezar a las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que trabajan con salud, simple y llanamente porque están hablando claro y sin ningún ambaje sobre lo que está pasando en Nicaragua y la pandemia. Y contrario a eso, le dan personería jurídica a 4 organizaciones evangélicas. Que yo no tengo nada contra los evangélicos, pero es extraño, ¿no les parece? Bueno, se tomaron ayer las instalaciones del Centro de Estudios y Promoción Social que dirige o ha dirigido, que fue fundada por el doctor Leonel Argüello, el epidemiólogo, diría yo, más respetado que hay en Nicaragua y que ha estado dando la cara diciéndole a la gente cuídese del coronavirus y que ha estado orientando a la gente para que se contagie menos o que no se contagie, y si se contagia, ¿qué hacer? Eso para la dictadura, eso es un delito. La dictadura está más empeñada en seguir a los médicos, perseguirlos, amenazarlos, que en combatir al coronavirus. Porque no le interesa combatirlo de verdad. Anda pensando en una fumada teoría de inmunización de rebaño. Hay que se contagie lo que se va a contagiar. Y se les muere gente a ellos también. Porque esto no es un asunto de que le va a dar nada más a los que nos adversan. O como decía el feminoide director de la Primerísima, el sodomita que decía que este era el ébola de los ricos. Olvídate de los ricos, payaso, olvídate de los ricos. Y olvídate de los blancos.
Esto le da a todo el mundo, le da a los liberales, le da a los sandinistas, le da a los conservadores, a los sin partido, al del mercado, al ejecutivo de ventas, al ingeniero, al mecánico, a la vivandera, a la enfermera, al médico, a los médicos que han sido sometidos y expuestos al contagio, porque no les han puesto en primer lugar junto a las personas convalecientes o contra las personas que son altamente peligrosos, que les alcance el virus. Los médicos, ellos tuvieron que ser los primeros. A los médicos los han dejado para después y muchos han perdido la vida. Valiosos médicos han perdido la vida en Nicaragua precisamente por la testarudez y por la estupidez de una dictadura que no tiene límites. Los doctores Alonso en León, valiosísimos médicos, queridos médicos en León. Guillermo, el doctor Adán, por favor. Entonces, el escrito de este médico anónimo, donde se confiesa culpable, es una bofetada realmente. Me confieso ético. Eso es decirle a los otros que tienen batas y que se ponen un trapo rojo y negro encima de la bata. Ustedes de deontología y de ética no saben nada. Se han limpiado allá donde no da el sol con la ética y con la deontología. ¿Por qué? Por la fidelidad a mi partido. Deja agarrando vara, no quiero decir lo demás, no deja agarrando vara con esa irresponsabilidad y con ese actuar criminal en contra de la población nicaragüense. Son criminales. Por otro lado, han comenzado a circular videos, investigaciones sobre el pasado de Óscar Sobalbarro. Uno de ellos, el programa de Carlos Fernando Chamorro, no vamos a ponerlo por asunto de tiempo, pero ahí se ve a Sobalbarro, entre otras cosas, porque este es uno de los aspectos nada más, involucrado en, si no es un tráfico de madera, es por lo menos violación a las normas forestales del país abiertamente en tiempo. Oigan bien, esa investigación de Camilo de Castro en esta semana, de Carlos Fernando Chamorro, es del año 2005-2006. Nada que ver con lo de hoy, que hoy es el flamante candidato de Ciudadanos por la Libertad, impuesto por el dedo de doña Kitty, que está amenazada por Ortega y Murillo de caer presa si no hace caso de lo que le dicen. Entonces, en esa investigación se ve cómo el comandante Rubén, a través de una empresa maderera, de nuevo, si no era parte de una mafia que extraía madera preciosa de Bozaguas, pulmón y además reserva de la biosfera, si no era parte de una mafia traficante de madera, por lo menos violaba las leyes forestales, los permisos forestales, ninguneaba al procurador ambiental de ese entonces, diciendo que no sabía nada, simplemente porque él contaba con la venia del director del Instituto Nacional Forestal en ese entonces, Indalecio Rodríguez. Entonces han comenzado a recordarle entonces al señor Sobalbarro, que ahora pretende presentarse como alguien que va a cambiar el país, una persona cuyos antecedentes tienen que ver con el medio ambiente, pero no solo con el medio ambiente, van a salir otras cosas. Y me extraña muchísimo ver sus tweets. Se pone como contra, uniformado, orgulloso de aquella guerra. Y parece Ortega hablando del pasado en sus tweets. Es impresionante. Y déjeme decir una cosa. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero hagan ese ejercicio. Un día lo vamos a hacer, doña Dickel. Usted ve un tweet que pone Sobalbarro y vea la cantidad de mensajes hacia abajo y cuente cuántos son a favor de él. Entonces uno dice, todos son troles. Está fregada la cosa para que sean todos troles, ¿no? Por lo menos. a mí no
No me cabría en la cabeza que sean todos troles. Y si es doña Kitty, pone un tweet y es una barbaridad lo que ocurre con ella también. Le dicen de todo lo que ustedes pueden pensar y lo que imaginen, ahí está puesto. Entonces uno dice, espérame, ¿quién es el que está equivocado aquí? ¿Nosotros o ellos? Cuando veo la reacción en las redes sociales de un tweet en el que dice, bueno, pues que la única manera de salir de la dictadura es uniéndonos y votando masivamente para que las libertades se recuperen en Nicaragua. Y viene una avalancha de improperios. Y además de la gente que se desahoga, molesta por lo que ha pasado, porque lo último que ha ocurrido con Treminio, esto de Bermúdez diciendo que ya Sobalbarro estaba ungido desde hace 6 meses porque él había visto de manera clarividente lo que iba a pasar en el futuro, porque él iba a ser el candidato, porque las circunstancias iban a cambiar. Sí, Bermúdez, el que es socio de Leonardo Torres en la WISPAN, sí, ese dijo en Canal 10 que él le había dicho con doña Kitty a Sobalbarro desde hace 6 meses que él iba a ser el candidato del partido. ¿Cómo supo lo que iba a pasar Bermúdez? Es porque a lo Nostradamus él vio hacia adelante, o a lo mejor Leonardo le dijo, porque son socios en la WISPAN, Leonardo Torres, sí, el que es parte de la camorra de Ortega y que defiende a ultranzas al régimen porque le conviene, ya que forma parte de empresarios que se han beneficiado por ser de los compinches del poder o de los socios del poder. Entonces, aquí está. Consejo Superior de la WISPAN. Director o rector general, Leonardo Torres Céspedes. Vicerrector general, Adán Bermúdez Orcullo. No se asusten, no está con su sombrerito a los Sherlock Holmes, pero ahí ese es Adán Bermúdez. De ahí están otras personas, que es el hijo de Leonardo Torres, que se llama Gabriel Torres de Pinoza, y el hijo de Adán Bermúdez, que se llama Carlos Bermúdez Blandino. Son socios ellos y sus hijos. Y entonces los democráticos hasta ahí aplican el nepotismo. Para que vean, pues. Entonces, increíble, ¿no? Increíble cómo van saliendo a luz situaciones que se dieron antes, que es bueno verlas. Y hay gente que puede decir, pero eso fue hace tanto tiempo. El que hizo en el pasado algo con los recursos del Estado y no respondió por ese algo, por esa falta, por esa falla, por esa violación a la ley, pues va a estar dispuesto a violar la ley siempre. Y va a estar dispuesto a descalificar a los que lo quieran poner frente a la verdad siempre. Porque de nuevo, ahí en ese trabajo de Camilo de Castro, el señor Sobalbarro descalifica al procurador ambiental diciendo que no sabe. Entonces, van a seguir saliendo cosas porque hay otras cosas. Y esto tiene que ver con la memoria histórica que no se puede perder en el país. Siempre se tiene que recordar lo que ha ocurrido. Ahí lo tiene usted. Póngalo pues, para que la gente vea. Camilo de Castro, que es el autor de la investigación sobre Bozaguas y sobre Óscar Sobalbarro, que como les digo, si no era miembro de una mafia maderera, era alguien que estaba violando abiertamente la ley forestal, con la venia de Indalecio Rodríguez, que era el director del INAFOR en tiempos de Enrique Bolaño. Entonces ahí te das cuenta de más o menos por dónde puede andar la persona alrededor de la cual se quiere hablar de una unidad, de un voto masivo para sacar a Ortega del poder. Acá está el tuit de Camilo de Castro, vean lo que puso. Óscar Sobalbarro no solo es expresidente, no solamente es presidente de Expica, también es dueño de Maprenic, Maderas Preciosas de Nicaragua se llama, Maderas Preciosas de Nicaragua Maprenic, una empresa maderera que según reportes de Global Testigo invadió territorios indígenas y violó leyes ambientales en Bozaguas. En sus mejores años,
exportó más de $1 millón al mes. Lo dice Camilo de Castro, de nuevo, que fue el que se encargó de hacer esa investigación en el año 2005-2006, que denota por dónde anda entonces la cintura, ¿verdad? Y los márgenes del flamante candidato a la presidencia de C por L, que pretende ser el que arrolle a Ortega y lo saque del poder. Digo, a esta hora parece que no ha habido ninguna intención de secuestrarlo. Digo yo, ¿verdad? No he sabido. Porque al que Ortega le parece que es peligroso para sus planes, que es peligroso para cumplir sus designios y lo que tiene rayado, a todos esos los ha sacado de juego y los tiene secuestrados. Albarro ayer fue prácticamente ungido y ratificado junto a una ex Miss Nicaragua como su compañera de fórmula, y hasta donde yo sé no ha pasado nada. ¿Que yo quiero que le secuestren? No, pero algo me hace pensar que no ocurra nada con él. Me disculpan por lo mal pensado, ¿no? Yo soy muy mal pensado, lo confieso. ¿Cuántos me gustan van, doña Dickel? Dígame para que la gente sepa por dónde vamos a estas alturas. 984. Vamos a subirle a los me gusta, denle me gusta al programa, para que con sus me gustas ustedes nos ubiquen dentro de los programas más vistos y más gustados en plataformas digitales y redes sociales. De 1500 para arriba, nosotros somos más que felices cuando ustedes nos ayudan a superar ese número que doña Deike lo puso como el arranque, o de ahí para arriba, para que estemos súper bien ubicados al momento en que YouTube haga sus recomendaciones. El 65% de la población, 68% de la población que no tiene por quién votar, ya tiene por quién votar. Ya tiene por quién votar. Aquí les presento al candidato que de una manera milagrosa va a sacar a Daniel Ortega del Carmen, porque ahí es la presidencia, dicen, hoy es el castillo de la dictadura. Van a sacarlo ahí y lo van a procesarlo, este hombre va a hacer que Nicaragua vuelva a ser república. Acá está el candidato que el 68% de la población estaba esperando. Vamos a buscar ese 65% que no tiene por qué votar. Ahora le decimos a Nicaragua y al mundo que aquí hay por qué votar. Todos esos pactos y corrupciones los vamos a terminar. Milton García se compromete ante ustedes y ante el pueblo que sí vamos a terminar todas las partes difíciles que ha pasado Nicaragua. Vamos a construir un gobierno para todos los nicaragüenses, no para un sector. Ahí está. Asunto resuelto. Ustedes estaban esperando por quién votar. Ahí está. Milton Arce dice que él es el candidato que usted debe seguir y que debe respaldar para que se acabe la corrupción, dice. Para que se acaben los momentos difíciles de la historia de Nicaragua. Eso dice Arce, ¿no? Y presentaron hoy a su compañera de fórmula. Se llama María Dolores Moncada. Estaba tan entusiasmada por lo que había ocurrido que se le olvidó incluso lo que había estudiado. Le preguntaron y dijo derecho, algo relacionado con la política y otras cosas que no me acuerdo en este momento. Bueno, la emoción a veces lo embarga a uno y la memoria falla. Soy una licenciada en Derecho, Relaciones Internacionales. Tengo estudios política exterior, estudios sobre democracia, un sinnúmero de estudios, ¿verdad? Que ahorita pues no los recuerdo todos, pero desde la edad de 13 años pertenezco al Partido Liberal Constitucionalista. Pasa, ¿no? A veces estás entusiasmado, la emoción te embarga, estás que no te lo puedes creer, que te pinchan y no sentís. Y se te pueden olvidar las cosas. Pero que has estudiado, bueno, hay casos de casos. Y en el caso de la señora María Dolores Moncada, uno de ellos.
le preguntan los colegas cuál es su plan de gobierno. Y esto fue lo que respondió. El plan de gobierno, ahorita, lo que a nosotros nos interesa, más que todo es que el pueblo nicaragüense crea en esta fórmula. Que crea en esta fórmula y nosotros de qué manera podemos llegar a ellos. Nosotros lo que queremos es, como todos los que estamos aquí, es que nuestro país vuelva a tener democracia, que nuestro país tenga la libertad de expresión, que nuestro país volvamos a ser como fuimos antes, que dejemos de ver tantas personas huyendo del país por la economía del país, porque no hay una buena economía, no tenemos trabajos, las personas están yéndose. Eso es lo más lamentable. Entonces, nosotros en la principal tarea que tenemos es ganar la confianza de que sí pueden tener confianza en esta fórmula, de que los nicaragüenses no estamos perdidos todavía. Nosotros nos comprometemos a sacar adelante este país. ¿Y el plan de gobierno? Digo, el plan de gobierno es lograr que confíen en la fórmula. ¿Cómo será eso, man? Yo todavía no termino de entender la profundidad del plan de gobierno. Pero bueno, es que a lo mejor de nuevo la emoción pues hace que titubees y que el cerebro no funcione bien y se te olviden las cosas. Me ha pasado a mí también. Debo decirlo, a veces estoy aquí y tenía una idea y se me fue. Y hasta por allá al rato me acuerdo otra vez y voy de nuevo. A lo mejor le pasó eso a la señora Moncada, ¿no? Es abogada, nacida en el Crucero, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Managua. Ha pertenecido, dice ella, toda la vida al PLC, ¿no? Desde los 13 años. Trabajó en la Contraloría y aquí viene un elemento que no me ha dejado de picar la cabeza como piojo insistente. Trabajó como jefa de despacho del Contralor Lino Hernández, a quien yo conocí cuando trabajaba en el Nuevo Diario, porque yo llegaba a la Contraloría casi diario a tomarme un café. Después, escuchen bien, fue jefa de despacho de María Dolores Alemán Cardenal, la hija del corrupto delincuente Arnoldo Alemán Lacayo. ¿Esto le hace pensar mal a usted? A mí sí. ¿A usted no? A mí sí. Porque estamos hablando de una relación de confianza. Discúlpenme. El jefe de despacho son los ojos, los oídos, la circulación, que camine bien el trabajo del que es su superior. Jefe de despacho, no es cualquiera. Y de pronto, cuando uno se entera de que fue jefa de despacho de la hija de Alemán, pues entonces, no sé. Algo no me huele bien. Pero bueno, hay que ver. Ahí tienen ustedes a la fórmula que está esperando el 68% de la población. Esta es la fórmula inequívoca. Después les querían preguntar otras cosas y los gorilas que hacen de seguridad el PLC con camisas rojas impidieron que los colegas periodistas profundizaran porque se estaban dando cuenta que la situación se estaba volviendo cada vez menos manejable y que se comenzaba a exhibir con más claridad, o mejor dicho, se comenzaba a abrir con más suculencia el nacatamal político. Y entonces dijeron, ya hasta aquí, ya estuvo. Esa fórmula, dice la señora María Aide Osuna, que es la presidenta del PLC, esa fórmula dice ella que no sabe cómo se escogió, porque ella nada tiene que ver con esos entuertos de la escogencia. Acá está lo que dijo a los periodistas que le preguntaron. Hay un reglamento
donde todo se apegó a los reglamentos, y esos reglamentos lo tiene, todo eso, el proceso, no estoy involucrada en nada en la estructura, sino que hay una Comisión Nacional Electoral que la presidenta es la señora Socorro Reyes. Durante su discurso usted dijo que hay que dialogar. ¿A qué se refería con eso? Bueno, yo creo que hay que dialogar. Todos los sectores políticos, creo que por el bien de Nicaragua debemos de dialogar. Eso es lo que digo yo, porque hablando nos entendemos las personas. Nada tiene que ver, dice doña Aide Osuna, con la escogencia. Yo lo leo aquí a Guillermo Ordeñana, que nos manda un superchat que dice: entonces, si no baila el comandante se queda, se lo llevan por corrupto, me pregunta. Saludos, Luis. A todo el que quiera ser parte del circo, tiene que bailar el comandante se queda. Si no, va secuestrado. Para responderle a Guillermo, que nos manda ese superchat. Saludos a Guillermo. Y dice la señora Osuna, porque le preguntan, mire, pero el PLC ha sido siempre visto como una institución que le ha servido a Daniel Ortega para sus planes, para sus pactos, sus repactos y para mantenerse en el control del poder en Nicaragua. Y ella responde que las personas, dice, no somos creíbles. Yo creo que honestamente se incluye. Las personas no somos creíbles. Hay un acto de sinceridad de parte de ella en eso, ¿no? Pero las entidades sí son creíbles y que el PLC ha cambiado y que la nueva generación de liberales de la que ella forma parte son los que están haciendo el cambio. Acá está. Las personas son las que no somos creíbles, quizás, pero nosotros, un PLC, la institución como PLC, viene la nueva generación y a eso se debe el cambio que hemos hecho. Y le preguntaron que si se iba a reelegir como diputada y mostró sus dotes de correcamino y huyó, ¿verdad? Al momento de la pregunta. Fíjense qué disyuntiva la que hay por dos lados. Por un lado, y cómo se nota que somos rehenes todos de Ortega, y particularmente esta camada de políticos tradicionales, mentirosos, embaucadores y guatuceros que tenemos en Nicaragua. Por un lado, la señora Monterrey, amenazada por el caso de las monjitas, directamente ella, Álvaro Montealegre, hermano de Eduardo Montealegre, que está involucrado en la estafa de las monjitas teresianas, Eduardo Montealegre, por el caso de los certificados negociables de inversión, su esposa, la señora MacGregor, por matar al niño en el accidente, y con los expedientes todos, con los expedientes abiertos todos. O sea, son expedientes que la dictadura utiliza para chantajear y para someter a su voluntad a cualquier político que quiera salirse del baile del comandante se queda. Entonces, por un lado, doña Kitty, amenazada. Y uno la ve tratando de dibujar el sol haciendo el sol que es redondo, un cuadro, solo un cuadro, con las explicaciones y con poses y con reacciones propias de ella, muy dulce, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del PLC, no está a la vista alemán, sin que eso signifique que está lejano a todo esto que está ocurriendo, pero quien da la cara es ahora esta señora María de Osuna, que también está amenazada. Está amenazada porque sus dos hermanos, José Osuna, conocido en el bajo mundo como Chepón, y Julio Osuna, ex magistrado del Consejo Supremo Electoral, salieron de la cárcel gracias a un acuerdo al que ella llegó con el Frente Sandinista. Los dos, tanto Chepón como Julio Osuna, están involucrados en el caso de Rubén Fariñas, aquel bailongo llamado Elite, un caso de lavado de dinero, un caso de crimen organizado, un caso de narcotráfico internacional. Fariñas, que también manejaba el vehículo
cuando fue muerto a balazo Facundo Cabral y que el atentado era en contra de Fariñas, pero lamentablemente murió Cabral, se supone que está en las cárceles de Nicaragua, se supone. Pero el punto es que, por un lado, la señora Monterrey amenazada con ser llevada a la cárcel, ella y los Montealegre MacGregor. Y por el otro lado, la señora Osuna, que se muestra como la nueva tajona del PLC, también está amenazada. Porque, ¿qué creen ustedes que haría Daniel Ortega, el Vetusto Ortega y las 5 Bollos Murillo si la señora Aide de pronto se las quiere dar de pícara y dice yo voy a hacer lo que yo quiera, olvídense, y el PLC vamos a reconstruirlo de verdad y vamos a hacer un partido de oposición real y no vamos a seguirle haciendo el juego a Ortega porque ya basta de esto? Agarran a Chepón, agarran a Julio Osuna y va para el bote de nuevo, hermano. Así estamos. Y hay que reírse para no llorar, porque es realmente duro asumir y aceptar una realidad tan difícil y ver cómo una lucha limpia, diáfana, pura del pueblo nicaragüense como la de Abril ha sido despilfarrada y ha sido secuestrada, manoseada hasta en lo más último por estos delincuentes que son políticos embaucadores. Es impresionante realmente lo que ha ocurrido en Nicaragua. Y uno comienza a ver y dice, espérate, ¿y esto por dónde va? ¿Por qué pasa esto, mano? ¿Por qué pasa esto? Ah, hay razones de peso. Detrás de cada acción hay razones de peso. Y yo he tratado de decírselas aquí claramente porque no es especulación. Son razones reales que tienen el fundamento. Ortega maneja todo el sistema penal y a la hora que quiere meter preso a cualquiera lo mete por lo que sea. Y cuando hay sustento, estafa a unas monjas y por el otro lado un accidente en el que muere un niño, un robo al Estado con los CENIS. Ahí está. Ah, que es político. Pues, lógicamente el que tiene el control, la sartén por el mango es Ortega y lo va a ocupar para acabar, para destrozar a sus adversarios. Y por el otro lado están 2 delincuentes involucrados en haberle sacado, por ejemplo, Chepón, que está allá al fondo, en esta fotografía, haberle sacado la cédula de identidad de Nicaragua a Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. Óigame, José Osuna y Julio Osuna. Julio Osuna es el que está a la orilla del camisa de rayas naranja y azul, a la izquierda, camisa azul con un punto blanco en medio. Ese es el ex magistrado del Consejo Supremo Electoral. Y Chepón es el que está atrás de Henry Fariñas, el grande que está atrás de Henry Fariñas, que está con la camisa nada más, óigame bien, como reo político, como reo en ese momento, reo político, como reo con una camisa Chemí Lacoste. Entonces, los dos lados, los dos liberales, los sé por él, porque dicen que los sé por él son liberales, dicen. Y los PLC, por los dos lados está fregada la cosa. Dice por acá Roger Vargas, en un superchat, mira, por favor, no te olvides de los sin pena de Michael Healy y el COSEP, pues yo les he dicho. No les dije el lunes que era una vergüenza. El COSEP. No el COSEP. Mike Healy, que se lanza las trancas, dicen los presidentes de las cámaras, no lo digo yo. Dicen, ese comunicado en el que hablan de una fiesta cívica, en la que tiene que participar el pueblo de Nicaragua, para que haya elecciones libres y transparentes. Eso es el comunicado más vergonzoso de la historia del sector privado, creo yo, pues. Dice COSEP, dicen los empresarios, los de las cámaras, que se lanzó Michael Healy las trancas y que lo hizo él a nombre propio. Y por eso esa caricatura de Manuel Guillén de hace un par de días que decía, sacó los tractores Healy, pero fue para arar las cruces de todos los caídos con el comunicado. No, una cosa que da asco realmente cuando uno lo lee. En ese comunicado no hay secuestrados políticos, en ese comunicado no hay muertos,
víctimas de la represión. En ese comunicado no hay exiliados. En ese comunicado no pasa nada. Todo es una fiesta cívica en la que hay que participar alegremente. Impresionante, ¿no? Vergüenza, vergüenza y más vergüenza. Es una sinvergüenzada sin límites. Allá, al infinito, diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Increíble. Para cerrar, ha muerto el 6º militar cubano de alto rango en menos de 2 semanas. ¿Se están muriendo de coronavirus? No sé. Se llamaba, mejor dicho, Gilberto Cardero Sánchez. Formó parte del ejército rebelde de Cuba, ya en una revolución de Castro, 1959, y después formó parte de toda esa camorra cubana que ha tenido sumido a ese país en la más profunda pobreza, miseria, en la violación de los derechos humanos por más de 60 años, y murió, al igual que esto y el resto de criminales, porque todos son criminales, todos los que forman parte de las Fuerzas Armadas cubanas y sobre todo los que son más viejos, todos han sido cómplices de los crímenes en contra del pueblo cubano. ¿De qué se murieron? No se sabe, pero 6 en menos de 2 semanas es muy extraño. Dicen que a Gilberto Cardero Sánchez, muerto del hospital a la tumba. Muerto. ¿Coronavirus o algo más? Son personas, hay que perderlo de vista, que tienen entre 85 y 90 años. Es probable que el ciclo, ¿verdad?, de vida, lo que es normal, se acabe. Pero que se acaben todos al mismo tiempo, o en los mismos días. Y a propósito de una rebelión como la que vivimos el 11 de julio, perdónenme de nuevo el mal pensamiento. Así nací y así me voy a morir seguramente. Voy a la pausa comercial y vuelvo con Byron Estrada, que ahora sí, como les digo, está listo. No hay nada en el mundo que pueda detener esta entrevista. Dice Byron, yo creo que vamos a poder lograrla. Les invito a ver el trabajo de Expediente Público a propósito de Fariñas, a propósito del crimen organizado, a propósito del crimen transnacional, del narcotráfico. Acá está en Expediente Público, que ya lo pueden buscar en sus sitios web y en sus redes sociales, el trabajo de la relación de esa mafia internacional con poderes internos en Nicaragua. Vean el cortito, aquí se lo vamos a dar antes de la pausa, para que ustedes tengan a la vista este trabajo que es fino y que tienen que verlo completo para que estén más enterados de cómo el crimen organizado y los poderes en Nicaragua, y particularmente el del Frente Sandinista, tiene esa relación subterránea y que conecta con la mafia internacional de estos que son los castrochavistas o los enchufados de la izquierda progresista. Antes de ponérselo, recuerde que la joyería Alarcón está en la 10404 West Flagler. 305-228-8899 es el teléfono que usted debe marcar para que lo estén esperando. O diríjase al Centro Comercial Managua, en el módulo número 11. Ahí lo van a estar esperando para que usted compre una joya con un acabado bello y con una garantía que a usted le va a satisfacer todo el tiempo. Joyería Alarcón es la mejor joyería de toda la Florida. Visítela para que usted adquiera su reloj, su pulsera, su anillo, su dije o su cadena. Acá está parte del corto que Expediente Público ha presentado y que tiene que ver con el crimen transnacional y el poder en Nicaragua. El flagelo del narcotráfico es muy difícil combatir, y sobre todo si tienes un gobierno que
no solo resiste la ayuda de otros, sino que está participando en las mismas actividades ilícitas. Nicaragua es un país que tiene un partido muy sólido y poderoso que tiene control sobre todas las esferas del Estado. Y lo que nosotros aprendimos haciendo las investigaciones en Nicaragua es que ese partido y sobre todo los que manejan el partido, el Frente Sandinista, controlan con una rigidez tanto lo que pasa en el mundo legítimo como en el bajo mundo. Y eso es lo que diferencia a Nicaragua de los otros países en Centroamérica, es que tienen un solo poder que desde ese poder centralizado, en ese caso Frente Sandinista y Daniel Ortega, es donde emite todo y da permiso o no a todas las actividades, bien sean lícitas o ilícitas. Nicaragua es el país de la región centroamericana con la menor tasa de homicidios, según un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nicaragua se destaca porque es un país donde tiene un nivel muy bajo de violencia y los que están generando esa imagen son policías. Y nosotros, como de afuera, marcamos mucho mirando lo que pasa con los homicidios. Y como están bajos, entonces apreciamos lo que están haciendo en Nicaragua. Pero a la vez, los que parecen controlar el bajo mundo en Nicaragua son las mismas policías. Entonces tienen un poder muy, muy grande en Nicaragua. Porque ellos son, digamos, una parte súper importante de la imagen del país y del gobierno, y a la vez ellos son los que están poniendo las reglas en el bajo mundo. Eso es lo que nosotros vimos en esta investigación. Esa es parte de la investigación de Design Crime con la colaboración de Expediente Público. Vamos a ver si podemos entrevistar a Steven Dudley, que es el que ustedes escuchaban en ese relato. Vamos a ver si podemos hacer ese contacto. Sería súper interesante profundizar sobre este tema que tiene que ver con el sostén de la dictadura desde la perspectiva de la mafia, desde el narcotráfico, desde el lavado de dinero, desde el tráfico de oro, desde todas estas cosas que son estrategias para mantenerse en el poder y tener oxígeno financiero. Sí, que lo que me recuerda doña Dey, que lo que Israel Evites en la entrevista que tuvimos con él hace unas 3 semanas atrás, que decía, ¿a quién le es rentable Ortega en el poder? Aparte del mismo, a la mafia internacional. A la mafia internacional. Voy a la pausa comercial y vuelvo con Byron Estrada. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.